Hoy les quiero compartir, pues casi siempre les comparto algo de lo que estuve estudiando, que estuve leyendo, primero para mí, aunque se oye medio mezquino el asunto, pero si no lo vive o cuando menos lo medita el que lo va a compartir, pues es una prédica más, ¿sí? Pero aún lo que vamos a leer no es algo así de que, bueno, pues vamos a escribir un salmo para que se completen el libro de los salmos. No, ¿sabes qué? También son vivencias. Y sin más preámbulo, vamos al libro de los Salmos, capítulo 41. Salmos, capítulo 41. Ahí lo tenemos en nuestro monitor, pero lo voy a leer todo y después solamente vamos a meditar en los 3 primeros versículos, pero lo demás también tiene mucho que ver. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, dice David, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal. Pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Esto último hasta parece que se suena así como a venganza, ¿verdad? Pero David ya les estaba dando el pago, que lo vamos a ver a través de esta meditación de la palabra. Y bueno, este salmo que David escribió, él estaba pasando por una situación muy difícil, por un tiempo en su vida muy, muy difícil en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual, en cuanto a políticamente, en cuanto a la guerra, porque David era un hombre de guerra, y demás cosas que estaba pasando, como quizá cada uno de nosotros hemos pasado, que por demás es preguntar, que a lo mejor ahorita estás pasando por alguna situación difícil, física, emocional, espiritual, laboral, en la escuela, con los personas que nos rodean, los vecinos, en fin, puede ser enfermedad, qué sé yo. Pero esto estaba pasando David cuando escribió este Salmo 41. Pero también en lo que escribió, a través de lo que escribió, también escribió vivencias en las que afirma quién es Dios para él y las respuestas de Dios para él. Y nos dice el versículo 1, hasta el punto y coma: bienaventurado el que piensa en el pobre. Y aquí pobre, David se está refiriendo al enfermo, porque él estaba enfermo, él estaba postrado en cama. Bienaventurado el que piensa en el pobre.
Y cuando dice bienaventurado, abarca un sinfín de bendiciones que Dios nos da. Y si podemos aplicar, dice, bendecido el que piensa en el pobre. ¿Sí? Y aquí pues David estaba enfermo, él estaba pensando, ahora sí que primero en él, en su enfermedad, pero también estaba pensando en las personas que estaban enfermas. También nos dice que él pensaba, cuando él no estaba enfermo, él también pensaba en las personas enfermas, hablando del punto de que es lo que en lo que estamos meditando, pero no solamente personas enfermas, también personas que estaban pasando por situaciones de otra índole difíciles. También David oraba por ellos, y no solamente oraba, también les ayudaba, porque si David tenía un corazón como el de Dios, entonces David era una persona dadivosa, una persona que ayudaba al pobre, al necesitado, al afligido, al angustiado, al abatido. Pero lamentablemente en esta escritura, en este Salmo 41, David no estaba pasando su mejor momento. Se le juntaron las cosas ahí, y meditando un poquito, leyendo, pues no solamente estaba enfermo, que es el punto principal de lo que él habla. No solamente estaba enfermo, también tenía problemas con los enemigos. Y cuando estuvo en cama se dio cuenta quiénes eran. Bueno, los enemigos, pues por demás estarlos ubicando, pero cuando estuvo postrado, él se dio cuenta quiénes verdaderamente, primero, amaban a Dios y le eran fieles a Él. Pero estaba pasando una situación muy, muy difícil, porque en el versículo 9 dice, aún el paz, es un nombre raro, no me lo pude aprender. Es algo así como Mepumoceno, pero no es él, es otro. Es un nombre raro. Dice, aún el hombre de mi paz, el hombre, mi brazo derecho, en el que yo me apoyaba, mi consejero de guerra, mi consejero de toda situación, aún ese hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Yo creo que en su casa, pues lo sentaba a la mesa, ¿verdad? Pero cuando andaban en la guerra, pues se llevaban su itacate, y compartía David el pan con él, con el hombre con el hombre de su paz, dice, el hombre de su confianza. Pues aún ese hombre, imagínense cómo estaba pasando David, aún ese hombre dice que alzó contra él su calcañar. Dice, alzó contra mí el calcañar. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Este también me pisoteó, no solamente el enemigo de batalla, no solamente a los que yo les caía mal, sino que él también se levantó y me pisoteó. Y vaya usted a saber si la familia con la que él vivía, no sé si solamente lo tenían ahí porque pues no les quedaba de otra, o también estaba recibiendo un trato malo. Entonces, por eso es que les digo que David, cuando escribe este salmo, era una situación de verdad muy difícil. Y había guerra, pero él no podía ir a la guerra. Sin embargo, algunos de sus enemigos hipócritamente lo fueron a visitar. Bueno, estaba pasando una situación muy difícil, muy precaria. Y cuando nos dice el versículo 1, bienaventurado, bendecido aquel que piensa en el pobre, no solamente está pensando, sino también está orando por el enfermo, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con nuestros martes de oración. Familia, yo veo que de repente no hay necesidades. ¡Qué bueno! Gracias a Dios que no hay necesidades. Pero no vayas a tener una idea como la que estaba viviendo David. No, ¿para qué pongo mi necesidad?
¿qué tal si el pastor va y habla esto con otros? Porque lo vamos a ver, como los chismosos que iban a visitar a David, que es que amigos, bueno, lo trataban mal, hablaron muy mal de él, ¿sí? Y esto tiene que ver con nuestros martes de oración, ¿sí? Yo te pido, de favor, te aconsejo. Primero, ten confianza en Dios. Pero también ten confianza en tu familia, en tus hermanos en Cristo, tu familia sanguínea. Bueno, los que son cristianos y aún en los que no son, bueno, pues de alguna manera, pues también hay que tenerles, pues, cierta confianza, ¿no? Y me refiero a una confianza espiritual. Pero si tú vives con tu esposa, con tu esposo, con tu papá, con tu mamá, viven todos en familia y la mayoría son cristianos, pues vamos a tenernos confianza. Y no que estemos con el pendiente de que, hoy si le digo a mi esposa y al ratito le va a hablar a fulanita o fulanito o le hablan y va a decir, hoy otra vez Daniel anda con lo mismo. Parece que no tiene fe. Y bueno, pues, ay, si puedes, ayúdame a orar por él. Pero la verdad es que ya estoy fastidiado o fastidiada. Ay, otra vez mi hijo, otra vez mi hija. Mira, lo mismo, ¿sabes qué? Debemos de tener la confianza en Dios y la confianza entre nosotros. Porque detrás de esto, de la confianza, hay un pago que Dios nos da. Y lo dice al principio del versículo 1 de este Salmo 41. ¿Qué dice? Bienaventurado. La primera palabra. Bienaventurado. El que piensa en el pobre. El que ora por el pobre. El que hace algo por el pobre. El que hace algo por el que tiene problemas físicos, morales, espirituales, de todo tipo. Pero cuando dice el que piensa, es el que está haciendo algo. Nosotros no debemos solamente pensar, ¿sí? Debemos hacerlo también. Y como entre paréntesis, hoy estamos viendo que nuestros hermanos en Cristo y hermanos de nación, nuestros hermanos mexicanos del estado de Guerrero, están sufriendo tremendamente. Les pegó con todo esta situación de este fenómeno, no recuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, pero no sé, ¿estás orando por ellos? La oración del justo puede mucho. ¿Estás pensando en los pobres? Ellos no solamente están ahorita pobres enfermos, están pobres económicamente, están pobres moralmente, están pobres en no sé en cuántas esferas de su vida, porque les fue muy, pero muy mal. La pregunta es, ¿estás orando por ellos? Y bueno, no quiero que lo tomen así como regaño o algo así, pero en nuestros martes de oración no he escuchado que oremos por los de Guerrero. Lo puedes poner en tus peticiones, también por nosotros, obviamente. ¿Sí? Y no solamente pensar en ellos y decir, ay, pobrecitos, ay, qué lástima. No, ¿sabes qué? No es que vayamos sobre lo que Dios da, porque aunque no se lo pidamos, Él como quiera nos lo da, pero dice, bienaventurado, quiero estar aplicando, bienaventurado el que ora, el que piensa, el que ora, el que hace algo por el pobre. Esto nomás te pregunto y cada quien sabe lo que hace, ¿sí? Pero has estado orando, has estado apoyando. No vamos a ir a Guerrero, ahorita no se puede entrar al estado de Guerrero, en la gran parte. No se puede entrar porque hubo mucho destrozo de este huracán. Pero ya fuiste ahí al lugar
donde se depositan las cosas para mandarlas. Se me fue el nombre, pero tú sabes a qué me refiero. Ya hiciste, ya tomaste el número de cuenta y ya depositaste 50 o 100 pesos o más. Estamos orando por los pobres que están pasando una situación difícil. Pero queremos ser bienaventurados, queremos ser bendecidos. Hay que hacer algo más que orar. Orar es muy importante, porque la oración tiene poder, pero también nosotros tenemos decisión de hacer las cosas. Yo te aconsejo ahí, no necesito que me digas, ni yo necesito decirte, no, pues fíjate que yo ya fui a un centro, ya me acordé, a un centro de acopio, y llevé esto y llevé esto otro. Por ahí la ropa que te la compraste y ni siquiera la has estrenado, o nomás te la pusiste 1 o 2 veces. La cobija que pues la compraste y a la mera hora ya no te gustó, llévalo ahí a un centro de acopio. A ellos les hace falta ahorita. Hablando de Guerrero. Estamos orando, pero esto ya es algo que Dios nos pide que hagamos. Estamos orando por Israel. Independientemente de los planes de Dios, independientemente de esos planes apocalípticos o de los eventos del porvenir, independientemente de eso, ¿estamos orando por Israel? ¿Lo estás haciendo? No lo sé, pero mira, yo le comentaba a mi esposa y a Merari ahorita en la mañana, les dije, pues a comparación, cuando menos de los de Guerrero, nosotros estamos en la gloria. Estamos súper extremadamente bendecidos. Pero ellos, cuando menos, estar orando por ellos. ¿Por qué? Porque Dios nos va a bendecir. ¿Sí? Y miren, hay mucho más acerca de ser bendecidos, de hacer algo por el pobre, por el enfermo que está ahí postrado. ¿Sí? Ahí en Proverbios 14:21 podemos ver el resultado de ser bendecidos por hacer algo. Primero, dice, peca el que menosprecia a su prójimo. Así como diciendo, pues ellos se lo buscaron, ¿no? Algo hay en Acapulco, en todo el estado, que Dios ya llegó y está haciendo un juicio. ¿Quién te dijo eso? Eso solamente Dios lo sabe. Y es una manera de menospreciar al prójimo, al necesitado, al afligido, al enfermo. ¿Sí? Y si vamos a pensar en el pobre, en diferentes áreas, vamos a pensar bien de él. Dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres, es que bienaventurado. Y en esa bienaventuranza, pues recibimos lo que les está faltando ahorita en muchos lugares del mundo, empezando con Guerrero, Ucrania. Ahí está, pues en la Franja de Gaza y los países que les rodean están en una necesidad tremenda. Pero cuando nosotros damos, recibimos lo que ellos no tienen. También, pues la respuesta de Dios, ahí está, ¿sí? Mas el que tiene misericordia, el que ora por los enfermos, el que hace algo por los enfermos, por los pobres, es bienaventurado. Mira, mínimo vas a tener, o vamos a tener, paz interior, ¿sí? Y también tenemos otro ejemplo en Proverbios 28:27. Perdón porque me trabo. Proverbios 28:27. Y aquí ya se trata de una acción. ¿Sí? La oración es acción, es cierto. Pero se trata de más allá de una oración. Dice, el que da al pobre, y luego viene la respuesta. El que da al pobre no tendrá pobreza. O sea,
Vamos a dar nuestra oración, vamos a ayudar a la gente. Si ves a alguien en la gente, pues deja que el Espíritu Santo te indique y luego tú sientes cuando sí debes de darle, si es que tienes, obviamente, que es raro que no tengamos. ¿Sí? Si tienes 10 pesos, híjole, nomás traigo 10, dale 5, compártelo, ¿sí? Ora por él, compártelo. Y luego, ¿qué hago con 5 pesos? Lo que va a hacer al que le diste los otros 5. Va a darle gracias a Dios y algo se va a comprar, ¿sí? Pero aquí lo dice muy claro, el que da al pobre no tendrá pobreza. Y no solamente está hablando de las finanzas, está hablando de todas las esferas de nuestra vida. Pero aquí viene la otra cosa, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas, lo dice textual, maldiciones, problemas, en fin, ¿sí? Pero ¿cómo estamos en esta área? No sé, yo solo quiero decirte que la ley de la siembra y la cosecha nunca va a cambiar. Aquí es algo de la ley de la siembra y la cosecha. Y quiero aplicarlo. El que siembra en el pobre no tendrá pobreza. El que siembra en el pobre va a cosechar paz, riqueza. O sea, no tendrá pobreza. Pero el que no cosecha, el que aparta sus ojos, pues tendrá muchos problemas. Claro, esto no debemos hacerlo por conveniencia. Pero de ser posible, pues si es así, pues vamos a hacerlo para tener una vivencia. Todo esto, Dios lo dice. Y ahí en Proverbios 19, 17, pues aquí está más abierto el asunto. Esto es para motivarnos a orar por la gente, a orar por los necesitados, por los enfermos, los afligidos, etcétera, etcétera. Dice así, a Jehová presta el que da al pobre. Y luego viene la respuesta, aquí ya no hay una maldición o un regaño o cosas así. Lo que vimos en los 2 primeros versículos. Pero aquí dice, a Jehová presta el que da al pobre. En otras palabras, lo hacemos en el nombre de Jesús. Señor, tengo 20 pesos, pues le voy a dar 5 porque tengo que comprar las tortillas y son 15 pesos. O le voy a dar 10 y pues como menos tortillas, sirve que no engordo. ¿Sí? A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, ¿quién? El que prestó. Se lo volverá, ¿a qué? A pagar. Esta es la ley de la siembra y la cosecha, familia. Pero más allá de que estás pensando en el pobre, más allá de que estás orando por el pobre, por la situación difícil, y quiero seguir enfatizando, por el enfermo principalmente, más allá de eso, Dios ya nos está diciendo, y el bien que has hecho, se lo devolverá, se lo volverá a pagar. ¿Quién? Pues Dios. El pobre no te lo va a pagar. Bueno, y si quiere pagar, pues que pague con oración, ¿no? Pero hay mucha gente que no es cristiana. O hay mucha gente que sabe de Dios, que sabe de Cristo, pero no quiere tomar la decisión de entregar su vida a Cristo. Pero si tú dices, bueno, pues como no quiere, no, no le doy. ¿Sabes qué? Ese problema es de él, no es tuyo. Tú estate en paz. Si no le compartiste, cuando menos que ya te enteraste de que que conoció a Dios. Ahí a donde estamos yendo, allá en el siglo XXI, sí, pues ahí en el centro médico estamos yendo a unas terapias, mi esposa y yo, y unos ejercicios. En las pláticas ahí entre los compañeros, oí una chica que le daba gracias a Dios y muy, muy agradecida y todo. Dije yo, ¿será cristiana? Yo digo que sí.
Entonces le digo, si crees en Dios, pues sigue siendo así de generosa con Dios en el sentido de agradecerle. Dice, bueno, yo soy católica, dice. Mis padres me enseñaron, y que empieza a defenderse. Y le dije, pues mira, independientemente de que si tienes o no religión, tú conoces a Dios y conoces a Cristo. Ah, sí, dice, porque yo leo la Biblia. Pero no es cristiana. Y no porque es cristiana, no la va uno a compartir. ¿Sí me explico? Necesitamos dar oración y más cosas, porque Dios nos los va a volver a pagar. ¿Sí? Bueno, es que yo no lo hago por eso. Pues si tú no lo haces por eso, Dios nos invita a pensar en el enfermo, en el afligido, a orar por él, a hacer algo por él, porque Dios nos quiere pagar lo que estamos haciendo. Si esto no te motiva, no sé qué más, ¿sí? Pero vamos a continuar. Quiero que quede muy, muy asentado en nuestro corazón, ¿sí? Dice la Biblia, ni aun un vaso de agua dado en el nombre del Señor se quedará sin recompensa. Y si no lo doy en el nombre del Señor, recibirás tu recompensa. ¿Y cómo la voy a recibir? De acuerdo a tu mentalidad. Pero si lo diste por algo, por lástima, pues a lo mejor por misma lástima Dios te va a dar, aunque Él no se mueve con esos términos. Si se lo diste porque te tocó el corazón ahí, bueno, pues tú te vas a tocar el corazón del Señor y te va a devolver. En fin, no hay nada que se dé y que no sea retribuido por parte de Dios, más de lo que Dios nos dice aquí en su palabra. Dios no se queda con nada de lo que nos prometió. Aquí lo tenemos. A Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. No seamos elitistas, seamos sabios, porque hay mucha gente que anda pidiendo. Nos encontramos a un señor afuera del centro médico, sentado en el suelo y estaba comiendo con sus pies cruzados. Y después dice mi esposa, es que no vamos a aguantar, dice, mejor vamos a comernos un taco. Y nos fuimos a comer un taco, y cuando lo vimos, ya estaba ahí, sentado. Dije, yo creo que se vino arrastrando. Y ya lo vio una señora y le dice, ¿quieres algo? Dice, sí, un taco, por favor. Ya estaba como a 4 pasos del puestecito. Y cuando ya está el taco, le dice la señora al que despacha, dice, dáselo al señor. Y el señor pues ya lo conoce, nosotros no lo conocíamos. Dice, ten tu taco. Y se levantó rápido y agarra el taco y se vuelve a sentar en la posición que estaba. Y ahí se oyó el comentario, este es un mañoso que no trabaja. Para esto necesitamos sabiduría para dar, pero que no sea bajo nuestro juicio, sino bajo la guianza del Espíritu Santo, porque Dios no se queda con nada de lo que nos promete, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará, ¿sí? Y no vamos a terminar todo el Salmo. Dice, bueno, lo vuelvo a leer, el versículo 1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. ¿A quién? ¿Al pobre o al que piensa en el pobre? ¿Cómo te gustaría interpretar esta parte de la Biblia, este segundo párrafo? En el día malo lo librará Dios, ¿al pobre o al que piensa en el pobre? ¿Cómo crees que piense Dios acerca de esta escritura? Si tú estás orando por el enfermo, pues Dios lo va a levantar seguramente. Pero dice, en el día malo lo librará Jehová. ¿A quién? Yo creo muy en lo personal que Dios está pensando tanto en el pobre, en el enfermo, en el afligido, como en el que está orando por él, el que está pensando por él. ¿Sí? Aquí hay
híjole, dice, aquí vemos ya después del versículo 2 en adelante, vemos todo un despliegue de bendiciones que David vivió y que nos la comparte como verdades absolutas en su vida, y las escribió aquí y aparecen aquí porque son verdades absolutas de Dios, que nosotros tenemos que vivir la experiencia de esa verdad de una manera personal, como lo estaba viviendo David. Y aquí hay un despliegue impresionante. Dice que lo librará en el día malo, el día de la enfermedad, el día de la angustia, el día del problema, el día de no sé cuántas cosas que son malas. Dios nos va a librar, y también va a librar al que está, por el que estás orando. Dios lo guardará, dice versículo 2, Dios lo guardará, coma. Aquí es una acción, Dios lo guardará. Lo protegerá. Aquí nos está hablando de protección. Nos está hablando, pues más que nada, de protección. Hoy en día hay mucho peligro. Hay muchas cosas malas que contaminan no solamente a nosotros los adultos, sino a los niños, a los adolescentes, a los adultos. Nos contaminan en las redes sociales, en la misma calle. Pero ¿qué dice aquí? Que Dios lo guardará. ¿De qué nos guardará? De todo lo que nosotros necesitamos que nos guarde. Dios lo guardará. ¿Y qué dice? Y le dará vida. Aquí volvemos a lo de la enfermedad. Dios lo sanará y le dará vida. Le dará otra oportunidad de vida. ¿A quién? Al que está orando por el pobre, por el necesitado. ¿Sí? Y bueno, antes de continuar con estos versículos, quiero que vayamos al Salmo 6, versículo 2. Y aquí nos vamos a dar cuenta por qué David escribió este salmo. Y aquí nos damos cuenta por qué David estaba diciendo esto o escribió esto. Dice así: ten misericordia de mí, oh Jehová. Esto lo dice David. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Esta es la razón, entre otras, por las que David escribió este salmo. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. David estaba en una situación precaria a más no poder. Y es por eso que escribió este salmo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros así, enfermos? Y digo, a mí no me afecta recordar cuando nos dio el COVID. Cada quien, como dice el dicho, cada quien sabe cómo le fue en la feria. Pero yo decía, ya no quiero más, Señor. Yo llegué a decir, Señor, ya no quiero amanecer. Me sentía mal, me sentía fatal, fatal. Yo creo que David se sentía tan mal, que escribió este Salmo 41 y también el Salmo 6. Ten misericordia de mí. Ya se sentía muy mal el cuate. Oh Jehová, ese oh es como cuando nosotros decimos, ay Dios mío, ay papá, oh. Y ahí David, a ver, voy a tratar de medio entender cómo lo escribió David y cómo lo expresaría a Dios. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, ay Dios mío, ya no puedo, porque estoy enfermo. Y luego, no sé si le gritó con desesperación, pero esa S mayúscula de sáname es porque estaba en un momento ya crítico. ¡Sáname! Oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Yo no sé si tenía COVID, pero yo después, en el COVID me sentía muy mal. Después del COVID, mis huesos y mis... pues lo que cubre los huesos, se me fue el nombre. Yo me sentía bien mal. Yo hasta dije, Señor,
Señor, me sanaste de COVID para continuar con esto, que no sé si es peor esto o el COVID. Me sentía yo de verdad muy mal. Y por ahí escribí algo, no fue un salmo, obviamente, pero por ahí escribí algo que un día va a aparecer. ¿Sí? David estaba enfermo, estaba en cama. Porque aquí lo estamos viendo en el Salmo 41. Bueno, estaba en cama el cuate. ¿Por qué? Porque dice, si vienen a verme, toman para sí chismes, calumnias, me señalan, me juicio, y aparte de eso, ya saliendo, ya que se van, bueno, David, rey, con permiso, me dio mucho gusto verle y que Dios lo restaure y que no sé qué, y dicen, saliendo, empiezan a hablar con los demás. ¿Con cuáles demás? Los que ya entraron y los que iban a entrar. Aquí lo dice, y si vienen a verme, en el versículo 6, hablan mentira. Su corazón recoge para ellos iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Híjole, qué tremendo, qué situación tan difícil estaba pasando David. Muchas veces nosotros no queremos que nos vayan a ver. Y hay algo que pues cada quien respeta y cada quien piensa lo que piensa, ¿no? Lo que quiere pensar. Pero hoy en día dicen, es que cuando estás enfermo no quieres que te vaya a ver nadie, quieres estar solo. Y casi que dicen que ni llegue Dios. Y aquí, en el versículo 6 dice, y si vienen a verme, hablan mentira. Yo creo que aquí David no quería que lo fueran a ver. Pero pues, la gente iba, ¿no? Entre los buenos y entre los malos, entre los fieles a él y los infieles. Y yo no sé si entre los que lo fueron a ver, no sé cuánto tiempo estuvo tirado en la cama, no sé cuánto tiempo, pero iban inmiscuidos los del otro bando con los que tenían guerra. No conocían a todos personalmente. Y por ahí mandaban a algunos espías para ir con el chisme cómo estaba. Y luego sus enemigos, dice versículo 7, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí. Vean el versículo 8. Cosa pestilencial. Guácala, apesta a muerte. Su enfermedad apesta. Y David no se podía parar de la cama. Dice, cosa pestilencial se ha apoderado de él. ¿Quién está diciendo esto? ¿Los que oraban por él? ¿Los que pensaban en él? No, los que iban nada más ahí a hacer crítica. Los que iban hipócritamente, que es que a verlo. Yo no sé si orar por él, porque aquí no lo dice, ¿sí? Y no solamente decían, huele mal, se ha apoderado de él cosa muy apestosa, muy fétida. Y después hacen una declaración en contra de David. Dice, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Ese era el deseo de los enemigos de aquel entonces. Y este es el deseo del enemigo en tu vida, no solamente cuando estás enfermo. Cuando estás afligido, necesitado, angustiado, deprimido, en fin. Esto es lo que declara el enemigo. No volverá a levantarse. El que cayó en cama, el que cayó en depresión, el que ya no quiere salir de su recámara, el que ya no quiere comer, el que ya le da miedo salir a la calle, a quien esto y a quien lo otro, no se va a volver a levantar. Eso dice el enemigo. Pero ¿por qué está escribiendo todo esto David? Porque él ya había vivido lo que escribió. Él ya había sido bienaventurado cuando iba a ver a los enfermos, no como pastor, no como predicador, sino iba a verlos como hermanos en Cristo
bueno, en Dios en aquel entonces, y también los iba a ver porque él era el jefe. Había una responsabilidad, y más allá de responsabilidad, había un corazón de David que amaba a la gente, independientemente de los errores que cometió él, independientemente, porque aquí los vemos, ¿sí? Pero también David se arrepintió, y ahí tenemos el Salmo 51, que le pegó muy fuerte en esta falta que él tuvo, este pecadote que él cometió. Ahí tenemos el Salmo 51, arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque David amaba a su pueblo, pero no todo su pueblo lo amaba a él. Pero aún así, él da testimonio. Por eso dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque David ya estaba viviendo, ya había vivido, porque Dios lo guardará y le dará vida. Dios me sanará, es lo que está diciendo. Va a ser bienaventurado en la tierra y no lo entregará, versículo 2, dice, y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. ¿Y cuáles eran sus enemigos principales en aquel entonces de David cuando escribió este salmo? Su primer enemigo no era el otro pueblo, su primer enemigo era la enfermedad. En otras palabras, David dice, no dejará postrado en la cama para morirse al que ora, al que piensa en los pobres, en los enfermos. Porque David tuvo varias enfermedades y no eran cualquier enfermedad, pero de todas en aquel entonces Dios lo levantó. Por eso está escribiendo esto. Versículo 3 dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Aquí nos está hablando, Jehová lo sustentará en el lecho del dolor. Aquí David nos está hablando de que no vamos a quedar ahí postrados, de que vamos a estar enfermos, sí, de que nos vamos a ver con una situación muy difícil, muy mal. Y yo me pongo como ejemplo, no quisiera que nadie pasara por donde yo pasé. A lo mejor algunos fueron peor, otros no tanto, pero para mí fue de verdad algo que yo dije, no, hasta aquí, ya hasta aquí. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos está testificando David? Porque ya Dios la había levantado. En otras ocasiones de la enfermedad, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. O sea, el Señor nos va a dar su, híjole, ¿cómo les diré? Su amor, su cariño. Nos va a dar en ese tiempo en que ya nos sanó, mucha atención, Dios nos sanó, ya nos sanó. Pero en muchos casos se necesita pasar un tiempo de restauración, de recuperación. Más cuando hemos sido intervenidos quirúrgicamente. O en esto de la pandemia, que hay que estarse reposando ahí no sé cuántos días. Yo me pasé como 2 meses y yo quería hacer algo y no lo podía hacer en su totalidad porque todavía tenía que reposar. Eso es lo que decía el doctor. Y aquí es lo que dice en el versículo 3 de Salmos 41. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Lo va a ir levantando, lo va a ir restaurando, pero tiene que estar acostado. Tiene que estar ahí en la cama, porque dice la Biblia, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Y una manera de estar quietos, pues es estar enfermos en la cama. Pero mucha atención con lo que sigue. Dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. Mullirás toda su cama en su enfermedad. ¿Y qué es mullirás? Mullir es hacer, vámonos directos, mullir es hacer un colchón que está todo lleno de resortes y ya todo lleno de bolas y demás. Mullirlo es restaurarlo, el colchón, ponerle cosas blanditas para que ya no estemos sufriendo al levantarnos, más si está uno enfermo. Mullirás su cama, le vas a hacer agradable el tiempo en la cama. En su cama ya no va a sentir la enfermedad, va a estar sintiendo y va a estar viviendo la restauración. Yo me acuerdo hace muchos años, bueno, no tantos, pero sí algo, que mi abuelo trabajaba
él era vaquero, trabajaba en un establo. Y entonces los fines de semana le pedía yo a mi mamá que si me dejaba ir con mi abuelito al establo. Y me dejaba ir, eran como 5 calles, yo tendría mis 4 o 5 años por ahí. Apenas estaba yo entrando a la primaria, me recuerdo. Y ahí me quedaba con mi abuelito desde el viernes, sábado y el domingo ya me regresaba a la casa. ¿Sí? Cuando no me mandaban a vender chicles, todavía estaba yo chiquito y no me mandaban a vender chicles. ¿Sí? Bueno, me acuerdo que mi abuelito no me decía, bueno, me decía esta palabra, pero yo nunca la entendí. Y ahora que la encuentro en la Biblia dije, ¿dónde la he escuchado? ¿Dónde la he escuchado? Y mi abuelito me decía, Garniel, no me decía Daniel, me decía, Garniel, ve a mullir la cama de las vacas. Fue la primera vez. Dije, ¿y qué hago? Dice, écheles ahí la paja, lo que tengan ahí para que no se acuesten en el vil suelo, que sientan calientito, que no esté tan duro. Entonces cada vez que me mandaba mi abuelito a mullir la cama de las vacas, era para que agarrara yo el bielgo y les aventaba yo pues la paja y todo lo que se les ponía. Y al otro día me mandaba a levantar a las vacas tempranito, porque si no, tiraban la leche, porque ya estaban bien llenas de leche. Y con una banda de coche, les daba yo sus riatazos y se levantaban. Y me decía mi abuelito, me decía, desmulla. Y yo entendía, pues, limpia, ¿no? Y volvía yo a quitar toda la paja, la echaba hacia un lado y ahí se quedaba para la noche. Y así era. Y ahora que estoy entendiendo esto, dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. ¿Sabes qué? Tu restauración y quizás hasta la misma enfermedad, no la vas a disfrutar, pero tampoco vas a caer en una depresión que digas, estoy enfermo, no tengo ni para un colchón. No, ¿sabes qué? Por eso dice la Biblia, en sus manos te llevará. Dios te va a cambiar esa actitud. Dios te va a cambiar y te va a quitar el miedo. Eso es bienaventurado. Te va a quitar el miedo a la enfermedad. ¿Sí? Porque después de que se enferma uno, como que queda ahí algo así como que apenas si empiezas medio a enfermarte y te asustas y ya estás pensando que si pasa esto y que si pasa lo otro. No, ¿sabes qué? Dios está muyendo tu cama aunque no estés enfermo. En la que duermes diario está muyendo tu cama. Por eso dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Familia, ¿te das cuenta? Toda esta bendición que viene tan solo por pensar, tan solo por orar y hacer algo por el pobre, por el necesitado, por el afligido, por el enfermo, etcétera, etcétera. ¿Verdad que vale la pena? Aunque tú digas, no, yo no lo hago por a ver qué recibo. ¿Sabes qué? No es que quieras recibir ni que seas ambicioso, lo necesitamos. ¿Sí? Y vamos a abrir la puerta para que llegue la bendición de Dios en todos estos aspectos, disponiéndonos. Por eso a esta plática le puse, la disposición de ayudar, te ayuda. Repito, la disposición de ayudar, te ayuda. No queda así, porque es la ley de la siembra y la cosecha. David estaba en la cama. En aquellos tiempos la gente asociaba la enfermedad con el pecado. Como hoy en día muchos pastores y cristianos asocian la enfermedad con el pecado. Y dicen, oye, fulanito está enfermo. ¿Por qué hizo? ¿Qué pecado cometió? Mira nomás cómo está de enfermo. ¿Quién nos dijo que nosotros tenemos la capacidad y el derecho y la autoridad para juzgar? Bueno, en aquel entonces la gente asociaba la enfermedad con el pecado. Todavía en los tiempos de Jesús, al principio, cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, cuando se encuentra a la mujer que la iban a apedrear y todo, ¿qué le dijo? Levántate. ¿Dónde están los que te
te juzgaban, ni yo te condeno. Ve en paz y no peques más. Bueno, pero hay otra en donde Jesús sana a una persona y le dice, mucha atención, dice, ya fuiste sanada. Ya fuiste sanada. No peques más, no sea que te vaya a venir algo peor. Si, y agarra alguna palabra y la buscas ahí en tu concordancia. Yo la tengo aquí, pero yo quiero, mi deseo es de que tú te enteres de la Biblia, que leas la Biblia, que veas que esto es verdad. Todas nuestras predicaciones son bibliocéntricas, familia. Pero te lo estoy parafraseando. Mira, ya fuiste sanado. No peques más, no sea que te venga una cosa peor. Aquí queda muy claro que pues, la enfermedad que tenía esa persona fue por el pecado. Pero en aquel entonces, toda enfermedad la sustentaban con un pecado. Cuando hoy en día no es así. No es así. Pero bueno, ten cuidado de que si tú estás enfermo, no digas, pues qué mal hice, Señor, pequé. Digo, si no sabes lo que hiciste, menos vas a ver el que va a orar por ti. Pero aún así, vamos, con este versículo quiero terminar, Santiago 5. Asociaban el pecado con la enfermedad o la enfermedad con el pecado. Aún en los principios de la iglesia, había esta idea todavía que dice, ¿está alguno entre nosotros afligido o pobre con la aplicación? ¿Está alguno entre nosotros afligido? Haga oración. Viene otra pregunta. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Luego continuamos y dice, cante alabanzas, está alegre. Luego otra pregunta, ¿está alguno enfermo? ¿Está alguno pobre? No solamente enfermo, triste, angustiado, deprimido, y vaya que la enfermedad cómo va minando a las personas en su estado de ánimo. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El versículo que sigue, esto es lo que dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y mucha atención, y el Señor lo levantará. Punto y coma. Y si hubiere cometido pecados, le serán, perdonados. Todavía se manejaba aquello ahí. Como hoy en día, el pecado puede ser motivo de enfermedad. Pero eso yo lo dejo a tu criterio, porque cada quien es responsable de sus propios actos. Termino con esto. ¿Quieres ayudar? Orando. ¿Piensas en el pobre? Sigue pensando. ¿Oras por el pobre? Sigue orando. Y cuando digo pobre, no nos limitemos a que no tiene dinero. Ya vimos pues varias situaciones de pobreza. Enfermedad, angustia, depresión, escasez financiera, en fin, muchas cosas. ¿Sí? No solamente es esto. Vamos a hacer algo. Entre nosotros es importante. Una llamadita. Oye, ¿cómo estás? Pero ¿saben qué? Tenemos que romper con esa situación de la que vivía David. Es que vienen a verme para ir con el chisme con otros. Seamos leales a Dios, a nosotros, a nuestra, a nosotros mismos, y seamos leales a los demás. Y si vas a compartir la necesidad de alguien, que sea con alguien de confianza que sabes que va a orar, no que va a andar divulgando como aquí en el versículo. Estoy en otro. Aquí, después del versículo, del 6 al 8, el 7 principalmente de Salmos 41. O sea, no hacer esto, sino más bien, vamos a orar, sí, vamos a orar. Si es necesario ayunar, bueno, como tú lo sientas, como el Espíritu Santo te indique. Pero recuerda que la disposición de ayudar
te ayuda. Dios no se queda con absolutamente nada, familia. Espero que esta palabra te haya motivado a tenerte confianza en ti mismo, a tener confianza en tu familia cristiana, la que tienes en la casa y la que estamos viendo ahorita a través del Meet, de los que están conectados también. Tú que estás conectado en las redes sociales, yo te invito a que tengas confianza primero en Dios y que tengas confianza en tus hermanos en Cristo. ¿Sí? Jesús se jalaba a Pedro, Juan y Jacobo a la oración. Y no es que los otros no oraran, pero él tenía su núcleo de confianza. No es elitismo, es núcleo de confianza. Tú lo puedes hacer así también, pero que también ese núcleo de confianza ayude a otros. ¿Me explico? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque una vez más podemos ver tu gracia y tu misericordia. Y a través de lo que escribió, Señor, el rey David, tú nos enseñas, Padre, qué importante es no solamente pensar en la persona necesitada, sino también, Señor, orar y hacer algo más de la oración, que es algo más práctico, que es desprendernos, Señor, de algo, Padre. Pero también nos estás diciendo que tú no te quedas con nada, Señor. Que tú vas a cumplir y sigues cumpliendo y cumplirás todas las promesas que nos dices en tu palabra, Señor. Señor, si alguien no ha, Señor, participado abiertamente del dar, del ayudar, Señor, hoy te pido, Espíritu Santo, toca nuestros corazones para que lo podamos hacer. Pues tu palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir. Señor, ayúdanos, Padre, a ser generosos con nuestra oración, con nuestro tiempo y con nuestras pertenencias, Padre, bajo la estricta guianza del Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las más infinitas gracias, Padre. Amén. Familia, pues los dejo con estos avisos. Que Dios les bendiga. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.